Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial para las personas que se van conectando en este momento. Vamos saludando a Yolanda Lozano, a Lorena Dávila, a las demás personas que también nos van saludando. Willy Carr. Vamos a ver hoy un tema muy interesante de la fase B. Nos va a dar un entendimiento necesario con respecto a lo que es ese entrenador psicológico que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Este tema está enfocado a que cada uno de nosotros comprenda que para que pueda haber esa conciencia, esa reflexión, eso que se conoce como Dios Padre, ¿sí? Como la esencia, como lo superior, procede también y se desdobla en algo opuesto. Eso es lo que vamos a conocer hoy con la conferencia de Lucifer, Diablo, Satán. Willy Carr dice buenas noches grupo, saludos a Juan Camilo y Melisa, un saludo también para Nancy Ochoa, para Jaciel Toxcano, hola a todos, Sonali Carelli, muy buenas noches a las personas que se van uniendo también en las diferentes páginas, los invitamos a que ustedes puedan compartir también este tema en las diferentes redes sociales, les recordamos que estamos emitiendo tanto por Facebook como por YouTube, en cada una de las páginas. Bienvenidas las personas. Vamos a esperar un minuto más y damos inicio al tema del día de hoy. Bueno, entonces, retomando el saludo para las personas, extendiendo la invitación a que ustedes puedan compartir esta conferencia y las demás que hemos visto, tanto de fase A como de fase B, en las diferentes redes sociales. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Melisa Huertas. Vamos hoy a reflexionar sobre este interesante tema que para todos nosotros siempre ha sido como algo equivocado, siempre ha sido un tabú, siempre ha sido algo de temer, ¿sí? En las diferentes religiones, en las diferentes culturas, nos han mostrado este simbolismo tanto de Lucifer, diablo, Satán, el demonio o los diablos, bueno, en fin. Cada cultura siempre ha tenido como su barrera, como sus temores y la falta de comprensión de lo que realmente es esto. Aclaramos que de ninguna forma es que se haga culto a este aspecto, vamos es a entender. Así como veíamos en la conferencia pasada de espiritismo, teosofía y mediunismo, que tenemos todo el derecho de conocer el tipo de escuelas que existen y cómo nosotros no enredarnos con ellas, también vamos a conocer y a ver
¿Cuál es el objetivo de este aspecto dentro de la vida humana, dentro de nuestra existencia humana? Entonces, si nosotros nos damos esa oportunidad de abrir un poco nuestra mente y poder comprender la realidad que está más allá de las diferentes creencias, de la diferente tipo de religión que nosotros tengamos, entonces vamos a poder ver la cruda realidad y comprender cada vez más por qué el trabajo de la muerte de los defectos psicológicos es algo que nos corresponde a nosotros mismos. Entonces, este es el tema número 19 de la fase B. Vamos a iniciar con esta conferencia de Lucifer, Diablo, Satán. Entonces, veamos que mucho se ha hablado sobre el diablo. ¿Sí? En diferentes épocas, en la antigüedad, bastante se ha escrito en diferentes siglos, todos los diferentes autores han querido hacer como una alarde a su conocimiento con respecto a este tema, ¿sí? Pero son pocos los que realmente han podido explicar, han podido ahondar conscientemente en ese entendimiento. El origen de este mito, como se conoce, hay que buscarlo hasta incluso en las mismas criptas iniciáticas del pasado, en aquellas cavernas arcaicas. Nosotros vamos a ver que en diferentes culturas, sí, en el antiguo Egipto, en la antigua China, acá en Centroamérica, siempre han existido aspectos que muestran lo opuesto al sol. Siempre va a existir ese aspecto que representa las tinieblas del ser humano, del individuo, y hoy en día en nuestra época no sigue siendo la excepción, ¿sí? Entonces nacen las diferentes religiones con un temor a Dios, con un temor a seguir una serie de dogmas, una serie de reglas, una serie de normas, y quien se sale de esta norma o de esta regla que impone esa religión, entonces va por el camino del diablo, va por el camino del mal y es una persona que erra, ¿sí? Y que si pierde su vida, entonces su alma va a ser quemada en el infierno. Todo esto es lo que nosotros hemos visto y lo que se ha explicado. Pero veamos que tanto la luz como las sombras, en antítesis armoniosa, siempre van a marcar un completo dualismo. Recordemos que la dualidad está en absolutamente todo. Veamos que hasta dentro de nuestro mismo género de humanidad existe el hombre y existe la mujer. Esta es la expresión también de Dios Padre y de Dios Madre, ¿sí? Está la alegría, la tristeza, está la parte activa, la parte pasiva, bueno, en fin, absolutamente todo. También veíamos que nuestros defectos psicológicos tienen también esa dualidad. Por eso debemos aprender a estudiar, a comprender lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, ya que esa dualidad, ¿sí? Esa extraordinaria síntesis es la sabiduría de cada una de las diferentes situaciones que nosotros tengamos como tal en vivencia. Es decir, que cada uno de nosotros va a proyectar su sombra. Esa sombra hace referencia a esa parte de nuestras tinieblas, a esa oscuridad que habita en cada ser humano y que por más de que nosotros nos arreglemos, nos sintamos pulcros, nos sintamos santos, sintamos que siempre hacemos las cosas de forma consciente, si no trabajamos dentro de nosotros mismos, siempre lo que se va a expresar es esa sombra, es decir, esas tinieblas, esos defectos psicológicos que están dentro de nosotros. Veamos que más allá del cuerpo, de los afectos, de la mente, de la familia, de las cosas materiales, hay algo muy real y superior en cada uno de nosotros y ese es el logos interior divinal. Vamos a ver que incuestionablemente eso es lo inefable en cada ser humano, eso es lo real, lo verdadero, ¿sí? Pensamos que a veces es más real algo que nosotros palpamos acá en este mundo físico, pero vamos a ver que esa parte superior en cada uno de nosotros, esa esencia, es lo que siempre va a retornar hasta incluso de existencia en existencia y no ni la personalidad, como hemos visto, ni todas las formas que conocíamos de este individuo, ¿sí? Es decir, que cada uno de nosotros es más allá, más es eso que nosotros en algún momento no podemos distinguir, no podemos apreciar a simple vista. Esto es lo que viene a proyectar su propia reflexión, ¿sí? Su sombra en particular dentro de nosotros mismos. Para que la conciencia tenga ese nivel de sabiduría, ese nivel de conocimiento, tiene una propia reflexión y esa reflexión es la sombra de Dios Padre, la sombra en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros sabemos realmente cuál es la conciencia?
cómo nosotros experimentamos realmente la conciencia. Entonces ahí vamos a poder comprender que este trabajo hay que hacerlo de aquí y ahora. Sí, es un trabajo que nosotros debemos empezar a profundizar con una seriedad. Esta sombra cumple una misión específica en el mismo fondo de nuestra propia conciencia. Entonces veamos que esta reflexión, esta sombra, es esa reflexión logoica, es el entrenador psicológico. Se conoce como el Lucifer, como Satanás, como el tentador. Pero veamos que siempre hemos hablado que cuando nosotros empezamos a estudiar nuestros defectos psicológicos, se va a presentar un gimnasio psicológico. ¿Cuál es ese gimnasio psicológico? El gimnasio que está dentro de nuestra existencia humana como tal y que va a requerir como ese profesor, ¿sí? Ese aspecto que viene a ser también de nuestro propio ser, que va a buscar producir facultades, poderes, virtudes extraordinarias. Pero ¿qué es lo que sucede con las personas o con todos nosotros cuando hablamos de Lucifer, del entrenador psicológico? Pensamos entonces que es injusto ese orden que existe universal y que entonces Dios quiere, o la divinidad, ¿sí? Quiere que nosotros sigamos entonces en un proceso de degeneración. Muchas personas cuando terminan del temario de fase A y ven la conferencia del origen del ego. Ah, no, pero pues es que todo es entonces un plan de la naturaleza, es un plan de las jerarquías, es normal entonces que el ser humano siga en su proceso de degeneración. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros, en el común de la gente, consideramos que es normal, ¿sí? Entonces volvernos más malos. Pero si nosotros entendemos desde la conferencia número 1 que veíamos lo que es el conocimiento interior, el conocimiento universal, vamos a entender que hay un único objetivo en la existencia. Ese único objetivo es lograr la autorrealización de nuestro propio ser, poder fusionarnos con nuestro ser. Entonces, si tenemos esto claro, vamos a poder comprender con mayor disciplina, con mayor seriedad, el por qué existe este gimnasio psicológico, por qué existe el ego, cuál es el objetivo de todos estos defectos. Cada uno de nosotros hemos degenerado en algún punto en la parte de la lujuria, en la parte de la pereza, en la parte de la ira, de la codicia, de la gula, bueno, en fin. Hasta allí ya lo que se hizo, ¿sí? Vamos a sacar esa sabiduría que está atrapada en el mal. Ese es el objetivo de ese entrenador psicológico, de ese Lucifer interno en nosotros, porque así es que vamos a poder realmente templarnos. Entonces, ¿en qué forma podrían brotar en nosotros, en cada hombre, en cada mujer, las virtudes si no existe la tentación? Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos considerar, ah, no, sí, soy honesto o me considero honesta, jamás sería capaz de robar a alguien o de tomarme un billete o de coger unas monedas, o yo jamás sería el tipo de mujer que le sería infiel a mi pareja, o el hombre también dirá lo mismo, jamás seré el hombre que le va a ser infiel a mi mujer. Pero si nosotros vemos, esto puede ser un concepto de lo bueno y de lo malo, ¿sí? De la sociedad, de la crianza. Aquí es donde viene a ver que los manuales de conducta, los manuales de ética, la moral, pende de un hilo, porque si la persona realmente no deja que manifieste su conciencia, entonces va a obrar simplemente por apariencia, simplemente por concepto de sociedad, simplemente porque esto es lo bueno, porque da miedo equivocarse y hacer lo contrario. Es decir, que es una represión. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar, por ejemplo, sobre sus defectos del adulterio, ¿qué va a suceder en el entorno? ¿Cuál va a ser ese gimnasio psicológico que le va a ayudar a esa persona realmente a desintegrar ese yo que lo lleva siempre a la infidelidad, siempre al adulterio? Acá es donde aparece ese entrenador psicológico de nosotros, ese Lucifer que busca que rescatemos la luz y el fuego atrapado de cada uno de estos defectos, por ejemplo, del adulterio. Entonces, aquí en este punto, ya la persona sí se puede templar realmente, puede decir entonces que tiene la fidelidad absoluta o que tiene, mejor dicho, la capacidad de jamás serle infiel a su pareja. Empiezan a aparecer gimnasios donde entonces aparece el varón atractivo, donde la chica ante esta figura se siente débil, o la mujer con esa figura de belleza que el hombre tiene por sus conceptos y todo esto. Y aquí es donde realmente se va a poder templar la persona, es donde el individuo va a decir,
uy, yo decía que era incapaz de serle infiel a mi pareja, pero es que definitivamente esta mujer es hermosa o este varón es muy sensual. Yo la verdad me rindo ante su apariencia o me rindo ante ciertas cosas. Así va a suceder en absolutamente todo. Si nosotros lo miramos ahora en otro defecto psicológico, con el robo, ¿sí? Entonces, consideramos que somos muy honestos y que seríamos incapaces de tomar algo que no nos corresponde. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar ese defecto. No quiero conceptualizar a las personas de que siempre que vamos a trabajar un defecto, por ejemplo, el robo, entonces nos van a asumir en una condición que se nos dificulte tener dinero, pero por lo general viene un gimnasio adecuado para que podamos ver todos esos detallitos del robo. Entonces probablemente vamos a tener cierta escasez económica, vamos a tener cierta dificultad, pueda que tengamos dinero, pero eh, estemos bloqueados financieramente. Entonces van a empezar a suceder una serie de cosas, ¿sí? Una serie de oportunidades donde la persona realmente puede decir, uy, no, yo siempre había pensado que era la persona más honrada y más honesta, pero definitivamente ante esta situación cedí, ¿sí? Ante esta situación no tuve la capacidad de negarme. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hacer que esas virtudes broten de la tentación. A través de la tentación es que van a lograr rescatarse todas esas joyas, todas esas piedras preciosas que están atrapadas en esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Así como los metales se prueban al fuego, ¿sí? Entonces uno quiere probar realmente el oro, lo prueba al fuego y ante el fuego uno se da cuenta que sí es oro, que tiene tanta aleación de otro material, pero que realmente es oro puro. Así como los metales se prueban ante el fuego, el hombre, sí, el hombre y la mujer se van a probar a través de la tentación. Entonces, solo mediante la lucha, esa disciplina, esa rigurosa disciplina interior esotérica, puede brotar en nosotros esas virtudes de forma consciente. Ahora vemos la diferencia entre los conceptos de sociedad, los conceptos de la personalidad, de lo bueno y lo malo, y realmente dejar manifestar la conciencia, que la persona ante esa tentación tenga la capacidad de negarse. Entonces, en este punto de este tema nos pregunta el maestro, ¿dónde está la maldad de Lucifer? ¿Sí? ¿Por qué queremos ver a Lucifer como el malo? Siempre tenemos un mal hábito psicológico y es buscar un culpable. Siempre queremos buscar un culpable. En algún momento conocí a un individuo que él pues era presa fácil a toda su lujuria, ¿sí? Y este personaje siempre decía, no, pero es que definitivamente yo soy juicioso, yo soy bien, lo que pasa es que el diablo me tienta, el diablo me pone todas estas mujeres acá hermosas y yo no, es que ese es el Satanás. Lógico, es el Satanás, es el Lucifer interno de nosotros, que en síntesis sabe cómo nos va a templar, ¿sí? Ese aspecto, ese entrenador psicológico conoce cuál es el paso a paso para poder o, digamos, o negarnos ante ese deseo o poder hacernos dueños de esa fuerza. Eso era como cuando uno estaba tal vez en el estudio, sea en el colegio, en la universidad, en el bachillerato, bueno, donde sea, en la primaria, que existe un profesor que uno le llama acá en Colombia que es cuchilla, ¿sí? Que es complicado, que es un profesor demasiado rígido, que no le da a uno chance, mejor dicho, de nada y que es, pero ahí pendiente. Y ese profesor uno en el momento dice, esta persona, qué fastidio este profesor definitivamente no, era mi materia menos favorita. Pero cuando ya salimos de ese punto, vamos a darnos cuenta que gracias, bueno, en algunos casos, es un ejemplo, gracias tal vez a esa seriedad, gracias como a esa rigurosidad, a esa disciplina, pudimos aprender con más realidad aquella materia. ¿Sí? Es un ejemplo. En algún momento me pasó que tenía un profesor así que era como el coco, sí, como la cosa de que, ay, no, pero a finalizar ya a la graduación, uno terminaba agradeciéndole más a este profesor, porque en síntesis el objetivo de él era que la persona realmente aprendiera, era que realmente la persona dejara de ser mediocre. Esto en la parte común. Ahora volvemos de nuevo a preguntar, ¿esa es la maldad de Lucifer, querer que nosotros realmente podamos ser fuertes ante nuestra tentación? Es decir, que es la maldad, vemos como algo equivocado, como algo negativo, querer que nuestras virtudes sean realmente de la conciencia. Entre más grande sea la tentación, más grande
va a ser la virtud. Entonces, lo importante es no ceder ante la tentación. Recordemos que en la tentación nosotros tenemos la capacidad de rescatar el fuego, y el fuego viene a ser ese simbolismo de nuestro Cristo interior. Es decir, que a través de aprender a vencer esos diferentes deseos, esas diferentes tentaciones, todos esos gimnasios psicológicos que se nos manifiestan día a día, está la oportunidad o de rescatar ese fuego que está manifestándose en ese deseo de querer pelear, de querer sentir lujuria, de querer adulterar, de lo que sea, o vamos a hacernos sus esclavos. La decisión es de cada uno de nosotros. Nuestro entrenador psicológico es quien nos pone a nosotros las pruebas. Por eso, en aquella época, cuando se dio origen al ego, todos los luciferes aceptaron el reto. Los luciferes son ese aspecto, ese desdoblamiento, ¿sí? Esa sombra, esa reflexión de Dios Padre. Para que pueda existir lo consciente, lo real, lo verdadero, debe existir una sombra, y esa sombra, esa reflexión, esa oportunidad, esa capacidad de tener esa sabiduría, es ese entrenador psicológico, es el Lucifer. Por eso, a fin de cuentas, ellos dos terminan fusionándose, porque cuando ya no tenemos ego, cuando ya no tenemos defecto, pues sencillamente se le acaba el trabajo al Lucifer interno. Ya no hay a quien tentar, ya no tenemos defectos, ya acabamos en un 100% con todas esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Entonces, no es el diablo ese personaje tenebroso creado por el dogmatismo de muchas religiones, como hablamos en un principio, Satanás, Lucifer, el diablo. No es ese ser malvado, lleno de ignominia, sentado por allá en un trono, castigando a las personas, quemándolas en un sartén, como dicen muchas religiones. No, nosotros debemos aprender a ver que ese entrenador psicológico es el que nos va a ayudar a nosotros a templarnos. Así de sencillo. Ya aquellas personas que le hacen culto al tifón Bafomet o a todos estos aspectos ya de querer ahondar en el mal, ya esto ya es algo que como todo hoy en día degeneró, pero realmente todo el conocimiento universal, todos los pueblos antiguos del planeta conocían realmente cuál era el objetivo y la misión de este aspecto que también reside en nuestro propio ser. Entonces, Satanás, Lucifer, el diablo, es la reflexión de nuestro propio ser íntimo, ¿sí? Es esa reflexión. Cuando nosotros nos equivocamos, tuvimos algún malentendido con referente a algo en nuestra vida, en nuestra existencia, si la persona se toma una pausa y se da esa capacidad de reflexionar, eso que le ayuda a salir de esa situación, eso que le ayuda a salir de ese evento, ¿qué es? La conciencia. Entonces, por eso se dice que ese Lucifer es esa reflexión de nuestro propio ser íntimo, en nosotros mismos, en nuestra conciencia, aquí y ahora. Entonces, veamos, remontándonos de nuevo al pasado, hubo épocas en las que se levantaron por todo lado, por doquier, en todos los lugares del planeta Tierra, templos que digamos que evocaban el sol, ¿sí? Al dragón, se conoce como los templos del sol y el dragón. Ese simbolismo del dragón fue tomado de aquellos reptiles que vivieron hace muchísimo tiempo atrás. Ellos existieron en épocas antiguas, en razas diferentes a esta raza que somos hoy en día, en la Atlántida, en la Lemuria, y resulta interesante que tal símbolo se haya utilizado para alegorizar a toda sombra del sol, ¿sí? Ese dragón, esa parte opuesta, ese aspecto de alguna forma como que evoca ese diablo, esa parte diabólica, siempre estaba alegorizando lo opuesto al sol. Toda reflexión del astro rey, incluyendo al Lucifer íntimo particular de cada ser humano. Veamos entonces en el antiguo Egipto. El sol del mediodía, el sagrado sol absoluto, estuvo siempre simbolizado por Osiris, pero estaba también su antítesis, estaba también lo opuesto. Su sombra, su reflexión, su Lucifer se halla alegorizado por Tifón o los diablos rojos de Set. Veamos en la antigua Grecia, sí, el sol espiritual, ese demiurgo creador, fue siempre representado por Apolo. Más en su antítesis o en su opuesto, en esa sombra, su Lucifer siempre fue ese aspecto de Pitión, ¿sí?
esa serpiente que devoraba entonces a aquellos incautos. Bueno, en diferentes mitologías se veía así. En la época o en el Apocalipsis de San Juan, el Cristo Sol siempre se halla representado por Miguel o por San Miguel, ¿sí? La divinidad guerrera que en su opuesto aparece también un dragón rojo. Como vemos en esta imagen y en muchas otras más, la religión católica, por ejemplo, siempre aparece él apuntándole con, o sea, con el tridente, o sea, con la espada. Simbolismo de manejar, de aprender a negarse a la tentación. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que en diferentes culturas siempre ha estado ese opuesto, esa antítesis, esa dualidad. No es pues entonces ese diablo que muchas sectas muertas lo describen como un ser malvado, como un ser terrible. ¿Para qué sucede esto? ¿Con qué finalidad se hace esto? Para atemorizar a los débiles. Entonces volvemos de nuevo. Muchas religiones, muchas creencias que solamente interpretan los libros sagrados a letra muerta, entonces estipulan una figura diabólica, una figura con cachos, con cola, con una cara terrorífica, ¿sí? Para asustar a las personas. Entonces, si tú no haces esto, te vas al infierno. Si haces tal cosa, entonces el diablo va a llevarse tu alma. Sí, o sea, se tiene una completa ignorancia en los procesos, tanto del orden universal como de las leyes que nos gobiernan a nosotros mismos y a nuestro cuerpo físico. En la Edad Media se alegorizaba al Logos con la personalidad de San Jorge, mientras que su sombra fue simbolizada también por el dragón. Veamos entonces que Goethe hace una, como en los diferentes escritos que ha manifestado varios autores, él se dirige hacia la divinidad, a Mefistófeles, es decir, al diablo, al demonio, lo llama así Mefistófeles, que de todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial eres tú. Así lo define este autor, ¿sí? Es decir, que de todas las diferentes creaciones, de todas las diferentes digamos, situaciones que se pueden presentar en la vida humana, el que menos daño hace o el menos perjudicial es el mismo Lucifer. Vencer al dragón, matar al dragón es lo importante. Muchas personas cuando empiezan a trabajar sobre su psiquis, empiezan a manejar o a trabajar sus defectos psicológicos, a ahondar en el proceso de la autoobservación, pueden ver internamente en el mundo de los sueños que aparecen dragones, ¿sí? Que luchan contra ese dragón. Veamos que en muchos cuentos, incluso cuentos de niños, historias de niños, siempre aparece ese héroe, ¿sí? O esa heroína que lucha con la espada ante un dragón, ante una entidad tenebrosa, ante un monstruo. Esto representa siempre esas tinieblas internas de nosotros. Aprender a vencernos, aprender a negarnos a nosotros mismos, aprender a vencer esas tinieblas y esas sombras que tienen atrapada toda nuestra luz, es decir, nuestra sabiduría y todo nuestro fuego que es el amor. Es urgente cuando uno quiere ser tragado por la serpiente, recordemos el trabajo de la segunda montaña, esa serpiente que se conoce también como el Kundalini, que no traga nada inmundo, sino que debe devorarse nuestros cuerpos ya solares, nuestros cuerpos ya de oro, para poder pasar al proceso de la autorrealización. Entonces es necesario aprender a disolver todos nuestros defectos psicológicos, aprender a eliminar todo el ego, todo lo contaminado en nosotros, si es que realmente deseamos convertirnos alegóricamente en serpientes, ¿sí? Veamos que en muchas culturas también vemos a Buda que tiene esas 7 serpientes levantadas, ¿sí? Ese es el simbolismo de que ya es un ser autorrealizado, es un ser que se conoce que tiene toda la sabiduría. Esto es salir triunfante de todas las tentaciones puestas por ese Lucifer interno de nosotros, por el dragón. Eliminar el ego, aprender a desintegrar esos agregados que siempre quieren hacer la oposición, que siempre quieren hacernos seguir alimentando más el error, alimentando más toda nuestra degeneración, alimentándolos cada vez más para que ellos se puedan robustecer y nunca podamos hacer la voluntad de nuestro ser interno, de nuestro Padre. Bien. Todo hierofante, todo verdadero autorrealizado es un dragón de sabiduría.
Bien, recordemos, por ejemplo, ese Quetzalcóatl, que de alguna forma algunas personas lo comparan como con un dragón por su aspecto, ¿sí? No es más que esa serpiente emplumada, pero que también puede representar y puede verse internamente como ese terrible dragón de sabiduría. Existen dos tinieblas, existen también dos tipos de conocimiento o de oscuridad. Está la oscuridad del silencio y del secreto de los sabios, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un nivel de conciencia, nos es muy difícil llegar a tener presentes todos esos misterios, toda esa sabiduría que están en dimensiones superiores. Pero también existe otro tipo de oscuridad y es la de la ignorancia y la del error. Así como la dualidad está absolutamente en todo, ¿sí? Así también sucede con el conocimiento y con la sabiduría. Para nosotros, existe mucha ignorancia, pero también existe mucho secreto interno en nosotros si no aprendemos a conocernos a sí mismos. Una persona en algún momento puede no aceptar que tiene ira, puede no aceptar que tiene lujuria, puede no aceptar que tiene defectos del adulterio, y esa es la oscuridad de la ignorancia. En algún punto, para nosotros también, esa oscuridad del silencio de los secretos que existen tanto en dimensiones superiores es un tipo de oscuridad. Entonces, esa primera oscuridad es la super oscuridad, no conocida por nosotros, que iremos llegando a un punto a definirla y a comprenderla en la medida en que iniciamos un trabajo interior. Para una persona que ha aprendido el fuego, ¿sí? Que ya tiene un nivel de conciencia, desconoce completamente los misterios, los secretos de un iniciado de quinta de mayores, ¿sí? Y un iniciado de quinta de mayores puede también tener mucha falta, digamos, de conocimiento de un maestro de segunda montaña o de tercera montaña. Entonces así sucede. Y la segunda hace referencia a esa infraoscuridad. Nosotros decidimos si seguimos en esa infraoscuridad desconociéndonos en un 100% o mirando cómo podemos sacar de esa infraoscuridad toda la luz, toda la sabiduría, todo el amor, todo el fuego que está atrapado en esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Vamos a ver entonces que las tinieblas se bipolarizan, así como nos muestra el yin y el yang. En todo lo blanco siempre va a haber algo negativo, siempre va a haber un desdoblamiento y eso es esa figura, estas dos fuerzas también que muestran esa energía, ¿sí? Esa armonía entre lo activo, lo pasivo, entre la fuerza masculina, la fuerza femenina, bueno, en fin. Es decir, que lo negativo es solo el desdoblamiento de lo positivo. Veamos ahora este punto interesante que hasta en la mitología griega se enseña. Prometeo Lucifer. ¿Quién es Prometeo Lucifer? Entonces en aquella mitología se describe como alguien que engaña a los dioses, roba el fuego de los dioses de Zeus, ¿sí? No, le miente con una serie de situaciones y le roba el fuego para dárselo a la humanidad. ¿Qué representa el fuego? El fuego siempre va a representar la oportunidad y la capacidad de la conciencia, de vida, de la energía, ¿sí? Por eso se dice que Dios siempre aparece ante una figura ígnea, ante la figura del fuego. Encadenado a la dura roca. ¿Cuál es esa roca? Esa roca está representando el sexo, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, aunque sea el fiel de la balanza, el dador de luz y fuego. Es decir, que en síntesis, Prometeo Lucifer no viene a ser más que nuestro propio Cristo interior. Recordemos que nuestro Cristo está atrapado en nuestra semilla y que nosotros utilizamos nuestra semilla, nuestra energía creadora sexual para derramarla. Entonces, nosotros a través del trabajo con el suprasexo, es decir, acá como podemos ver alegóricamente este mito, sí, este cuento griego, nos habla de que ese Prometeo Lucifer está atrapado y que solamente a través de aprender a manejar el sexo vamos a poder robar ese fuego, no para dárselo a la humanidad que en nosotros mismos representa todo nuestro ego, todas esas personitas diminutas que viven en nuestro interior, sino que vamos a robarle ese fuego para poderlo llevar y que nuestra conciencia despierte todas esas chispitas. Esa es la síntesis de ese cuento. Las personas que igual lo conozcan pueden comprenderlo con mayor interés porque ese es su simbolismo. El desdoblamiento, este aspecto, sí, inevitablemente va a representar ese aspecto fatal
de la multiplicidad egoica. Nosotros permitimos que ese Lucifer, sí, que ese Prometeo Lucifer robe el fuego de la conciencia para dárselo a los defectos. Es decir, que cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros estamos alimentando más nuestra lujuria, alimentando más nuestra pereza, nuestra codicia, nuestra violencia, todo eso, hacemos que todos esos agregados psicológicos, psíquicos, siniestros que componen el yo, los vayamos alimentando más. Todos esos demonios rojos de sed cada vez se alimenten más y más y no podamos luchar contra ellos. Lucifer, el tentador, el gran entrenador del gimnasio psicológico de la existencia, va a trabajar tentándonos, ¿sí? Existen esas impresiones internas que se polarizan negativamente, fatalmente, mediante esa actividad egoica. ¿Cuáles son esas impresiones internas que se polarizan negativamente? Pues todos esos detallitos, por ejemplo, de la lujuria. Pensamos que la lujuria es una cosa. Ah, sí, el demonio o el diablo de la lujuria. Pero desconocemos que existen miles y miles de detallitos que están recibiendo esas impresiones y que pues desafortunadamente nos hacen a nosotros actuar con todo ese ego, ¿sí? Con todo ese egocentrismo, con todo ese ánimo de querer cada vez más seguir alimentando estos defectos psicológicos. A través de la autorreflexión serena, de la meditación interior profunda, podemos nosotros hacer entonces diferenciación entre las impresiones íntimas, luciferinas, directas, es decir, aquellas que van a ser dadas para que nosotros podamos llegar a esa reflexión consciente, y las impresiones egoicas bestiales, es decir, esas que nos van a seguir sumiendo a nosotros en el error, en la ignorancia, en el sufrimiento, en la equivocación. Entonces son dos cosas muy diferentes. No podemos entonces parcializarnos a que, no tenemos ego, entonces lo normal es ser malos, y lo normal es seguir degenerándonos, y lo normal es sentir lujuria. Todas esas impresiones así tomadas son egoicas, bestiales, nos quieren llevar cada vez más a todo ese alimento de nuestros defectos, más aquellas impresiones luciferinas directas que buscan chocar nuestra conciencia, que buscan que lleguemos a un arrepentimiento directo. Entonces la persona ya llega a un punto donde dice, no lo vuelvo a hacer, comprendí esto, comprendí el error, realmente quiero un cambio, y esto va a hacer que la persona pueda transformarse en ese instante, de instante en instante, aquí y en el ahora. Venciendo al dragón podemos nosotros cristalizar dentro de nosotros mismos esas tres fuerzas primarias. ¿Cuáles son esas tres fuerzas primarias? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres fuerzas nosotros tenemos que fusionarlas. Recordemos que para poder lograr el proceso de la autorrealización necesitamos entrar como una unidad múltiple perfecta. Entonces, ya no existiendo esos diferentes defectos psicológicos, esas diferentes formas equivocadas de ser de nosotros mismos, entonces podemos lograr la fusión de estos tres logos, de estos tres aspectos, alegorizadas por el tridente, ¿sí? Vemos que el diablito tiene ese tridente donde ahí podemos ver esas tres fuerzas. Entonces aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos que Él las tiene, pero están hacia abajo. Mientras nosotros no sigamos con el ánimo de querer hacer una transformación radical, de querer hacer un cambio radical, pues sencillamente estas fuerzas siempre van a seguir ocultas en nuestro interior, esperando a que podamos llegar a rescatarlas en algún momento. Lucifer es escalera para bajar o es escalera para subir, ¿sí? Para poder trabajar y disolver el ego en el laboratorio de la sexualidad, es decir, de la alquimia sexual. A través de la unión del suprasexo es que una persona o decide convertirse en ángel o decide convertirse en demonio. Recordemos lo que veíamos en los diferentes temas de fase A, y aquella persona que realmente ya conoce los misterios del sexo, aquella persona que ya realmente sabe para qué sirve el sexo, cuál es el objetivo de la transmutación sexual y quiere seguir fornicando, pues es alguien que realmente quiere definirse, es a seguir bajando, ¿sí? Seguir alimentando, seguir llegando cada vez más a esos mundos infiernos atómicos de su propio mundo, de su propio microuniverso. Indiscutiblemente, solo mediante el fuego luciferino podemos reducir a cenizas las cristalizaciones negativas de toda nuestra psiquis, es decir, todos esos defectos psicológicos, todas esas infelices desviaciones de todos nuestros yoes, de todos nuestros agregados
de todas nuestras formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Es decir, que Lucifer debe educarnos a nosotros en el sexo, así como nos va a educar, ¿m? Pudiendo rescatar las diferentes virtudes de los diferentes defectos. Es que nosotros no solamente vamos a trabajar la lujuria, debemos llegar a un punto a trabajar la pereza, nuestra madre divina internamente nos va a ir orientando, trabajar la crítica, el chisme, trabajar el rencor, trabajar la gula, trabajar la envidia, trabajar ciertos procesos donde nosotros vamos a decidir si rescatamos todas esas esencias, todos esos átomos que están allí atrapados. Entonces, el sexo no va a ser una excepción. Allí es donde debe someternos a un entrenamiento riguroso mediante las más severas tentaciones. Entonces, allí es donde el hombre realmente, la mujer, va a aprender a salir victorioso, aprendiéndose a unir sexualmente. ¿Y cuál es el éxito de la práctica? No llegar a derramar ni una sola gota de nuestra energía creadora sexual. Solo así es que vamos a poder desintegrar el ego y así es que vamos a poder convertirlo en polvareda cósmica. Que el dragón nos tiente durante el trabajo, ese es el deber, ¿sí? Así como el deber de la persona que cuida un negocio es espantar los ladrones, así como la función del que trabaja en una industria es estar pendiente de todas las cosas que se den bien, así como el que conduce de un lado al otro, ese es su deber. Asimismo, ese Lucifer interno tiene ese deber y nosotros debemos es conocer, no para estar en choque ni en contraposición, sino para inteligentemente aprender a dar ese billete apropiado que se nos van a manifestar en los diferentes gimnasios psicológicos de nuestra existencia. Entonces, es de volvernos fuertes. ¿Qué es fuerte? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza no es el que pega más duro o el que grite más duro o el que hable más duro, no. La fuerza realmente es esa capacidad que vamos a ir desarrollando de poder negarnos a nosotros mismos. Una persona que desarrolla castidad es una persona que tiene fuerza en el verbo, es una persona que tiene fuerza emocional, sin volverse débil y tampoco sin volverse, entonces, digamos, completamente frío. Es una fuerza que va a aprender a manejar. Debe aprender a educarnos en el gimnasio sexual. Debe convertirnos en unos atletas de la magia sexual, conociendo todos esos secretos que están allí guardados. Al fin, este aspecto de Lucifer, la sombra del Eterno, la reflexión íntima de nuestro verdadero ser interior, va a volver a él, se fusionará con él, porque en el fondo se dice que él es él. Entonces, recordando, retomando, nosotros cuando estamos haciendo cualquier tipo de comprensión, estamos trabajando, por ejemplo, el proceso de las drogas, del alcoholismo, estamos trabajando en los procesos de la lujuria, de la fornicación, esa reflexión que sale de ahí, esa reflexión, esa sabiduría, esa comprensión, es nuestra conciencia. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues de ese escamoso Lucifer, digámoslo así. Por eso se dice que en el fondo él es él. Entonces, para finalizar ya esta conferencia, este tema, quise traer acá la imagen del tifón, ya que muchas veces esta imagen se ha tomado o la toman todas estas sectas diabólicas, satánicas, para generar miedo y para generar confusión. Pero si nosotros estudiamos sinceramente esta imagen, vamos a darnos cuenta que en todo su simbolismo hay secretos y están evocando es el trabajo de los tres factores, en especial el trabajo con la desintegración de nuestros defectos psicológicos en la práctica sexual. Acá vemos que tiene una llama encendida, ¿sí? Como el fuego. Este es el fuego que siempre se le roba a los dioses. Lucifer, o el Prometeo Lucifer, busca robar ese fuego, pero ese fuego es para dárnoslo a nosotros, sea para entregarlo a nuestros deseos, a nuestros defectos, o sea, para devolvérselo a la conciencia en total plenitud. Estos cuernos significan la sabiduría que tiene. Alguna vez una persona me preguntaba que estaba estudiando un defecto psicológico y se soñó que ese defecto tenía unos cuernos grandísimos. Entonces, pues en la reflexión, pudo entender esta persona que esos cuernos significaban la sabiduría que tenía atrapada ese defecto psicológico. Acá vemos que en la 100, ¿sí? Tiene esa estrella de 5 puntas levantada, porque es que a través de llevar el fuego hasta el entrecejo, hasta acá la conciencia, es que vamos a poder convertirnos en hombres solares.
Acá podemos, bueno, no sé si se ve muy claro, vemos que tiene como pechos femeninos, tiene senos, ¿no? Ese es el amor. Recordemos que los senos representan internamente el amor, la capacidad de hacer que tiene cada persona. Tiene las alas porque tiene la total capacidad de moverse en las diferentes dimensiones o en las diferentes infradimensiones. Y recordemos que en uno de sus brazos, de sus manos, apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. En una dice solve y en la otra dice coagula. Es decir, disolver el ego y coagularlo en la alquimia sexual, en la transmutación sexual. La energía no se destruye ni se refunde, ella se transforma. Entonces nosotros a través de aprender a disolver a nuestros defectos psicológicos, rescatamos esa sabiduría, rescatamos esa conciencia y la vamos a coagular, es decir, a cristalizar a lo largo de nuestro canal medular. Acá en el centro emocional, en el plexo solar, tiene entonces el caduceo. Ese caduceo muestra cómo es que a través de esa unión sexual, de ese movimiento de nuestra energía creadora sexual, es que entonces se va a poder levantar. Bien, y bueno, está sentado sobre la Tierra porque nosotros somos un cuerpo planetario, nuestro cuerpo físico es, cada persona, cada individuo es un microuniverso. Es decir, que cada uno de nosotros tiene ese aspecto del Lucifer interno. ¿Sí? ¿Qué significa Lucifer? Significa el dador de luz y de fuego. Es decir, es el que nos va a dar a nosotros tanto la sabiduría como el amor. Es decir, que en el gimnasio psicológico de la existencia humana siempre vamos a requerir un entrenador psicológico. Nosotros no vamos a hacer la excepción, siempre vamos a tener a ese Lucifer interno proyectándose externamente en las diferentes cosas. Entonces, cada vez que estemos trabajando un defecto y se nos manifieste aquí la prueba, el gimnasio, la tentación, debemos recordar que ese es el trabajo, esa es la labor, esa es la misión de nuestro propio Lucifer. Lucifer no es algo externo que a veces las personas como el individuo que les contaba, ay no, es que el diablo me pone pruebas, es que el diablo se me aparece, me pone aquí una mujer bonita, aquí otra, y pues yo soy hombre, yo no puedo decir no, no, eso es una justificación de todos los defectos para seguir siendo la misma persona. Lo ideal es que nosotros aprendamos a ver externamente, identificar esas impresiones luciferinas internas para poder transmutarlas, es decir, para poder eliminarlas, para poder disolverlas y bueno, si tenemos la pareja, entonces poder cristalizarlas a lo largo de nuestro canal medular. Si no tenemos la pareja, bueno, pues entonces vamos a seguir trabajando internamente en nuestros diferentes defectos psicológicos para cuando lleguen, entonces empezar con mucha seriedad y mucha disciplina a crear cuerpo por cuerpo. Bien, muchísimas gracias para todas las personas, para recibir el audio de esta conferencia, cualquier inquietud que ustedes tengan, en material de apoyo que estamos compartiendo, los invitamos a que nos escriban al número que aparece en pantalla. Tenemos un grupo en WhatsApp para que todos ustedes puedan estar alertas de las diferentes reflexiones, de los fogueos que se están realizando continuamente, de las prácticas también y tanto de las conferencias de fase A como de fase B. Entonces esa es la invitación para ustedes. Nos veremos en nuestro próximo encuentro a ver una conferencia muy necesaria para todos. Esta conferencia nos va a ayudar a nosotros a desarrollar la intuición. La intuición es un sentido, es una facultad que cada ser humano debería desarrollar. A diferencia de otras, la intuición no la pueden tomar nuestros defectos psicológicos. La intuición es la voz de nuestra conciencia, es la voz de nuestro propio Padre. Entonces, nos veremos próximamente para poder ver la práctica y ver las diferentes pistas para hacer correctamente esta técnica y desarrollar poco a poco la intuición. Muchísimas gracias para todos. Vamos a ver qué inquietudes tienen, qué preguntas. Miremos por acá en el canal en YouTube. En YouTube no veo que tengan inquietudes. Veamos por acá. Un saludo para, bueno, ya habíamos saludado acá. Quedamos en Sonali. Un saludo para Claudia Elías. Muy buenas noches. Para Raúl Soto. Buenas noches desde Perú. Camilo y Melisa. Muy buenas noches, don Raúl. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo y que se pueda conectar. Moisés José, buenas noches, excelente. Bueno, muchas gracias, don Moisés. Lo importante es poder entender, comprender con claridad este tema que siempre es algo complejo para todos nosotros, para
poder llegar a comprenderlo en su total plenitud. Dice a Anaide Moreno, muy buenas noches desde Maracaibo, Zulia, en Venezuela. Bueno, muy buenas noches para las personas también de este país. José Cedeño, buenas noches, Melissa. ¿Quién es el divino Daimon? No sé, nunca he escuchado sobre el divino Daimon, pero pienso que hace referencia como al demonio, ¿sí? Como a ese Lucifer, a ese aspecto que todos tenemos. Lo que pasa es que se cae ya en el error entonces de diferentes sectas de querer eh, como hacerle, como venerarlo, como rezarle, ¿no? Eso ya va por otro lado. Entonces por eso le llaman así. Pero viene a ser el mismo Lucifer en todos nosotros, ese entrenador psicológico. Dice Glam Rodríguez, buenas noches a todos. Me gustaría consultar sobre la élite pedófila que ha salido a la luz. ¿Ellos rinden culto a Lucifer y ofrecen cosas a él? ¿Es solo un mito o ustedes qué opinan en realidad? Bueno, pues ahí en ese caso, Glam, tocaría investigarlo internamente porque no sé, igual, mira, todos estos procesos, tanto de pedofilia, todos estos procesos que llevan a la persona cada vez más a la degeneración, que llevan a la persona cada vez más a escalar en, digamos, como en el mal, también está dado por los demonios, ¿sí? Los demonios existen, a diferencia, bueno, hablamos de Lucifer, Diablo, Satán, y alguna persona en algún momento decía, bueno, ¿y los demonios quiénes son? Pues los demonios son personas que realmente ya han ahondado tanto en la maldad y que están arrastrando gente, ¿sí? Así como el demonio del alcohol, así como Asmodeo, así como Mamón, que es el encargado de todo el proceso de la codicia y el dinero, y como muchos otros. Entonces, pues cuando ya existen este tipo de cosas, de tipo digamos, como la élite o los que se encargan de esto, los que se encargan de tal cosa, ya son demonios como tal que están físicamente, pueden tener un cuerpo físico y que están sumiendo a las humanidades con estos procesos. Igual cada persona vive en su propio infierno. Nosotros vivimos en nuestro propio infierno de acuerdo a cómo estamos vibrando con todos nuestros defectos psicológicos. Entonces, pues realmente más que un mito es una realidad. Sí, se dice que la humanidad cada segundo más se degenera. Cada segundo que pasa nos degeneramos más si no estamos autoobservándonos, si no estamos pidiendo muerte. Entonces, existen élites de muchas cosas. Matan niños, roban los órganos para venderlos, existe el tema de la pedofilia, el tema de la violación. Ahorita, por ejemplo, con octubre viene una serie de situaciones de gente loca, ya que realmente ha ahondado mucho en sus defectos psicológicos muy negativos y que buscan es rendirle culto ya a un aspecto que digamos, se salió del entendimiento real como normalmente se entendía o se conocía en la antigüedad. Dice José Cedeño, los magos negros adoran esa figura del tifón Bafometo. Puede que sí, los magos negros van a contemplarla, van a alabarla, van a adorarla, sí, así como las personas entonces adoran las figuras referentes al Cristo o a la Virgen, sí, no es por juzgar, pero pues la forma más valiosa de adorar al Cristo pues es aprendiendo a no perderlo, ¿sí? En cada deseo, en cada defecto que se nos manifiesta. O la forma más adecuada de rendirle culto a la Virgen es pudiendo pedir muerte a nuestra Madre Divina. Entonces, de igual forma, si los magos negros pueden tener muchas figuras y todo lo van a adulterar, así como la estrella de 5 puntas, ¿sí? Donde esa punta levantada evoca al hombre verdadero, al hombre que tiene sus 5 cuerpos. Al contrario, ¿no? Con las 2 puntas hacia arriba, pues muestra el hombre que cae, el hombre que no se regenera, el hombre que se desvía y que cae al infierno. Entonces hoy en día todo tiene su dualidad, absolutamente todo y todo ha caído en procesos de degeneración. Ya cada persona decide pues que digamos como hacia qué lado va, ¿sí? Si remonta su escalera hacia el cielo o pavimenta todo su camino hacia el abismo, eso ya dependiendo. Mostraba la imagen del Bafometo para que nosotros podamos entender cuál es ese simbolismo, más no hay necesidad de adorarlo, nada de eso, simplemente tiene como esas pistas, como esa infusión de lo que realmente es el Lucifer, nada que hacer, esa es la función de él, podernos tentar y poder generar en nosotros todas las diferentes virtudes que están atrapadas en nuestros defectos psicológicos. Dice Jorge Valentín, gracias por excelente conferencia. Bueno, Jorge, muchas gracias. Glam Rodríguez, otra consulta. Este mes que se sabe que muchos participan, hechicerías, ¿qué podríamos hacer para protegernos? Las conjuraciones ya aprendidas, claro que sí, las conjuraciones siempre
van a funcionarle a la persona. Obviamente hay conjuraciones un poco más fuertes ya cuando hay situaciones, digamos, que se salen ya de control. Igual ahí está el número, ustedes nos pueden escribir y con gusto se las podemos pasar para que ustedes puedan aprenderlas y puedan, en caso tal, digamos, como recitarlas, con el objetivo de finalizar o de armonizar esa situación que se está presentando en esa casa. A lo mejor con esta época, pues es tampoco identificarnos con ese proceso porque ahí también le estamos botando mente a eso. Lo mejor es nosotros seguir en nuestro propio trabajo interior, en nuestro trabajo de la muerte psicológica, del nacimiento sexual, del sacrificio por la humanidad y pues bueno, estar muy alertas porque cada vez más salen cosas diferentes, cada vez más hay más procesos de degeneración. Entonces es estar muy alertas y muy pendientes a las impresiones que podamos estar recibiendo y poder transformándolas a través de la súplica a nuestra Madre Divina. Dice José Cedeño, los cuernos del tifón no es la maldad de la persona, lógico, representan la maldad. Mira José, que siempre el diablo lo han pintado, lo pintan rojo, sí, pero es que el rojo significa el fuego que tiene atrapada a esa persona. Por eso aparece rojo en llamas. O sea, se muestra que no se está quemando en el quinto pailón o en el sexto pailón del infierno, no, está mostrando que él tiene atrapado todo nuestro fuego. Y esos cachitos muestran la maldad, pero es que de acuerdo al nivel de maldad que tenga la persona, al punto en que haya caído en el proceso de degeneración en su parte sexual, en su parte, bueno, en lo que sea, si esta persona se decide a trabajar ese defecto y a rescatar esa sabiduría del mal, entonces tiene una terrible sabiduría atrapada. Eso hay que reflexionarlo y hay que tomarlo con pinzas, porque muchas veces nos puede llevar a decir, no, entonces hay que volvernos más malos para ser más sabios. No, cada uno de nosotros ya ha llegado a un punto de degeneración, sea en la parte sexual, ¿sí? Ya lo que se hizo, ya lo que se probó, listo. Ahora ahí es que mirar cómo llegamos a ese arrepentimiento, cómo estudiamos ese defecto, esos diferentes defectos que participaron en ese yo, ¿sí? Esos detallitos, y cómo vamos a rescatar toda la esencia, toda la conciencia que está atrapada. Entonces, aquí es donde viene a hacerse una diferencia entre la sabiduría y la inocencia. Una cosa es la inocencia. Entonces, una persona inocente cae más fácil. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Una persona que ya digamos, ha tocado fondo en su vida, ya se ha dado cuenta que realmente quiere cambiar, quiere hacer algo, ya bajó mucho, ya ahora le toca subir porque ya no puede bajar más. Entonces, la sabiduría que rescata este individuo es una sabiduría tremenda. Nosotros podemos verlo en nuestra propia vida, en nuestros propios defectos psicológicos que hemos aprendido a ver, que hemos aprendido a reflexionar. Entonces ahí cada quien va a decir, uy, no, sí, este defecto me aportó una sabiduría. Entonces es lo mismo, sí, es la maldad de la persona, pero esa maldad, si nosotros la volcamos en la sabiduría que tiene atrapada toda esa maldad, pues ahí está ese mismo aspecto, que es la luz en cada uno de los defectos psicológicos. Dice por acá, conocimiento, parece que tiene eso realidad, lamentablemente. Bueno, ahí estaban respondiendo a Glam. Elia Alejandra, hola Melissa, los signos que tienen los círculos antihorarios son demoníacos. No sé cuáles son los signos que tienen los círculos antihorarios. Lo que va a encontrar las manecillas del reloj, me dice Juan. Bueno, nosotros debemos entender que existe unas influencias, ¿no? Nosotros tenemos unos chakras, ya vimos esa conferencia aquí en fase B, y pues todo lo que esté girando en contra de las manecillas del reloj están buscando que vayan en sentido contrario. Es decir, nuestros chakras deben estar girando de acuerdo a las manecillas del reloj porque es la forma en la que nosotros estamos en armonía con el cosmos y con nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros estamos completamente identificados, completamente iracundos, completamente lujuriosos, pues todo esto está girando de forma contraria. Entonces, más que formas demoníacas, es sencillamente estar mandando toda nuestra energía para los defectos, para todos esos diablitos que están en nuestro mundo interior, ¿sí? Es que esos diablitos están adentro de nosotros y se ven así, con cachitos, con cola.
esa cola del órgano convertibrador, exactamente. Entonces, pues de alguna forma podemos decir que sí, que todo eso está sirviendo para vibrar de forma egoica, de forma equivocada. Por ejemplo, los derviches, ¿sí? Si ustedes han visto la conferencia número 41, en el caso de Alejandra que me pregunta esto, veamos que siempre para hacer los derviches, para girar, vamos a girar de acuerdo a las manecillas del reloj. Si lo hacemos de forma contraria, pues estamos invirtiendo absolutamente todo y podemos preguntar que nos muestren cómo nuestra energía se está precipitando también hacia el abismo. Entonces, de alguna forma podemos decir que sí, que es un aspecto en la que nos desviamos, digámoslo así. Glam Rodríguez, gracias, Melissa, bendiciones. Bueno, Glam, saludos también para ti. Ángel Fuentes, saludos desde Aguascalientes, México. José Cedeño, Melissa, ¿qué significa la antorcha de tifón? No escuché. La antorcha de tifón significa el fuego que ese diablo, ¿sí?, le roba a los dioses. Por eso en esta conferencia vimos esa parte de la mitología griega con Prometeo Lucifer. Si tú miras, por ejemplo, en cualquier apartado de Google o algo así, Prometeo Lucifer, ¿sí?, lo definen como el diablo que engaña a Zeus, al dios del Olimpo, pues lo engaña, creo que le ofrece, toma un buey, ¿sí?, que representa nuestra mente, lo parte en dos y en una parte pone la carne, pone la piel y todo esto, y en otra parte coloca los huesos y los, digamos que los unta como con grasa y le pone a Zeus a escoger. Zeus escoge la grasa y se da cuenta que son una serie de huesos. De esta forma, él entonces tiene esa capacidad de robar el fuego de los dioses, pero ¿cuál es el objetivo de él? Dárselo a la humanidad. Pero como este es el Lucifer, le roba el fuego al diablo, es decir, nos roba nuestra conciencia diariamente. En la parte sexual, entonces, llegamos a la fornicación, llegamos a la identificación con la lujuria, llegamos a la identificación con la ira, con la pereza, y ese fuego que está ahí dado para que cada uno de nosotros pueda crearse a sí mismo, entonces se lo termina dando a los defectos psicológicos. Por eso, ese tifón tiene esa antorcha acá en la cabeza. ¿Sí? Acá más o menos sobre el entrecejo, porque es que el fuego debe llegar hasta nuestra conciencia. Nuestra conciencia como tal tiene esta ubicación sobre la glándula pituitaria y sobre la glándula pineal. Entonces, una persona que aprende a negarse al deseo, aprende a negarse a la tentación, es una persona que aprende a robarle el fuego al diablo. Es decir, que es una persona que aprende, por ejemplo, en la parte sexual, necesita tener pasión por la práctica, necesita tener deseo por la pareja, por querer transmutar la energía, pero no se va a dedicar a tomar esa energía para divertirse con su lujuria, sino la va a tomar para poder llevarla hasta el entrecejo. Es decir, devolver esa conciencia, devolver ese fuego, pero despertando nuestros centros superiores. Ese es el simbolismo de esa antorcha de tifón. Dice Rodríguez Chir, muchas gracias. Por aquí dice Luzmar Rojas. Hola Melissa, quiero el material. ¿Cómo hago? Luzmar, puedes escribirnos al número que aparece ahí en WhatsApp. Creo que está acá al ladito. Entonces ahí nos escribes y Camilo con mucho gusto te puede enviar este material. Igual se está compartiendo tanto el material como el PDF. Dice por acá conocimiento. Un saludo para las personas que están viendo fase A hasta ahora y no se confundieron ni tomaron equivocadamente este tema. Mucho ánimo y fuerza para que derrotemos estas fuerzas. Sí, interesante que pues igual no podemos, entonces, no, usted no ha visto fase A, entonces no vea fase B, pero acá llegando a este punto vamos a ver la necesidad de tener una comprensión con fase A, ¿sí? Porque una persona que llegue por primerazo a ver esto y pues si no tiene esa capacidad de comprender o no se da esa oportunidad puede terminar afectándose a sí misma porque pues necesitamos todavía ver un proceso, comprender ciertas cositas, pero de una vez más aclaramos, no es que se le haga culto a Satán, no es que Latan signifique Satán, como alguna vez una persona nos dijo, no, Latan se está refiriendo a la parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, lo importante es que podamos ver esto con mente abierta y comprender, realmente comprender que el aspecto del diablo siempre va a ser algo negativo si nosotros no aprendemos a transformar las impresiones. Si nosotros tomamos esas diferentes tentaciones de nuestro Lucifer para generarnos, pues obvio, el diablo es re malo y es perverso y quiere sumirnos en maldad,
Pero si nosotros hacemos una pausa, reflexionamos, comprendemos, nos damos cuenta, vamos a ver que a través de esas diferentes tentaciones es que nosotros vamos a poder rescatar todas esas virtudes. Dice Anaide Montero, muchas gracias, excelente conferencia, me ha encantado y me ha aportado mucha claridad y entendimiento de lo que es mi sombra. Es gratificante poder manejar esa sombra con conocimiento, me da mucho entendimiento del por qué aún hago cosas de la carne a pesar de la intención y ruego a Dios de permanecer en espíritu. Claro que sí, Anaide, siempre todos vamos a estar en función de esa sombra, ¿sí? Sería absurdo entonces ya sentirnos que no nos tientan o sentirnos entonces perfectos. Si estamos en ese punto, pues ya estamos en un proceso de mitomanía, pero digamos que lo normal es tener como ese sentido de caer, pero si nosotros retomamos la voluntad, vamos a ver que podemos ganar esa fuerza y que cada vez más nos vamos a anteponer a esas diferentes tentaciones, sea de lo que sea, de la ira, de la vanidad, de la crítica, de la calumnia, del rencor, del fastidio a la pareja, de todos esos diferentes defectos psicológicos, pero no nos vamos a quedar ahí. Como dices tú, entonces la idea es seguir uno con ese anhelo, con esa intención de pedirle a nuestra parte de la conciencia, a nuestra Dios Madre, que nos ayude a desintegrar esos aspectos psicológicos. Dice José, Melissa, ¿y la tentación común y corriente? No, la tentación común y corriente no existe. La tentación es toda en general para todos. Cada persona, cada hombre, cada mujer tiene su entrenador psicológico y para algunas personas la dificultad en el camino va a estar en función de qué tan alimentados tengan los defectos psicológicos. En un momento una persona puede eh, tener más voluntad hacia la ira, ¿sí? Tener más voluntad tal vez hacia no identificarse tanto con procesos de ira, pero con la lujuria es una lucha y es una lucha y es un complejo el tema, pues puede ser que entonces esta persona tenga mucho más alimentados aspectos de la lujuria, ¿sí? La tentación común y corriente, o sea, vamos a tener tentaciones hasta en sentirnos llenos, haber acabado de almorzar y querer comer más, todo por tentación, porque me gusta el sabor de esto, porque me provoqué de esto. Ahí hay una tentación, entonces debemos aprender a negarnos a esas tentaciones. Hay cosas muy pequeñas que son los detallitos, pequeñitos, pero que hay también, hay fuego atrapado, hay sabiduría y conciencia, y hay tentaciones que son muy grandes y que pues bueno, vamos a necesitar de varias prácticas de meditación reflexiva para poder sacar esa sabiduría. Dice, la tentación de las personas que no son del conocimiento, no, por eso te digo, o sea, ¿quién lo tenía? No, 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 o sea, tanto fuera y dentro del conocimiento. La diferencia entre las personas que pueden ya tener un conocimiento es que pueden tener una herramienta, una comprensión de esto. Otras personas fuera del conocimiento, una persona común y corriente, puede seguir estrellándose con la vida, estrellándose con los mismos gimnasios. El adúltero seguirá siendo adúltero, el iracundo seguirá siendo iracundo y no se va a dar cuenta que esto lo puede llevar a matar, ¿sí? A generar una recurrencia de yo lo mato, me mata, yo lo mato, o el adúltero va a seguir en su recurrencia de quitarle la pareja a este, luego a este, luego a este, y en total queda en una completa infelicidad y en un terrible vacío, porque pues ese defecto nunca se va a saciar, ese defecto está en función del placer, está en función de toda la lujuria, pues realmente ellos nunca se van a, digamos, como a llenar, siempre van a querer engordarse más, engordarse más. Entonces, la diferencia entre una persona dentro del conocimiento es que tiene la herramienta, tiene la práctica de la muerte psicológica y de la reflexión, ¿sí? Tiene la práctica de la muerte, de la meditación reflexiva, tiene la herramienta de poder desdoblarse e investigar. La persona del común y corriente puede darse la oportunidad, pero recordemos que pues no podemos obligar a nadie y no podemos convencer a nadie. Cada quien se va convenciendo de acuerdo a su trabajo interior. Dice por aquí Cristina, un saludo para Cristina Ramos, un saludo para Nuria Guindas Carvajal, dice buenas noches. Cuando la gente dice me asustó el diablo, ¿a qué elemento pertenece o cómo clasificarlo? Gracias. Bueno, pues puede ser una cristalización de su propia maldad, ¿sí? Una cristalización de su propia sombra, de sus propias tinieblas. Hay personas que a veces llega al punto hasta donde les mueven cosas y esto, pero esto también se conoce como un aspecto, no sé si ya lo hemos hablado, que se ha alimentado con la energía sexual. En el caso
del varón y en el caso de la mujer, entonces se conoce como el incubo para la mujer y el subcubo para el hombre, ¿sí? A través de la fornicación de siglos tras siglos, esta entidad monstruosa va tomando más fuerza y ya dependiendo a eso tiene el punto de poder materializarse. Se materializa y asusta a la persona, o boom, o bueno, todas estas cuestiones, sí, ya dependiendo qué tan alimentados se tengan los defectos. Dice Edgar Valencia, si se elimina la lujuria, el Lucifer interno ya no pondrá la tentación en este defecto. Edgar, la lujuria vamos a estudiarla hasta la segunda montaña, ¿sí? Hasta la segunda montaña, hasta que nace el Cristo en nosotros, que es el que tiene la única capacidad y fuerza, es ante quienes todos esos defectos se rinden, ¿sí? Ante quien realmente tiene la certeza de garantizarnos el trabajo de la eliminación total de nuestros defectos, es en la segunda montaña. Entonces, nosotros en este punto lo que vamos a hacer es ir comprendiéndola, siempre vamos a tener que trabajar la lujuria, nunca vamos a dejarla de lado, ¿sí? Que hay personas que dicen, ay, no, eso yo ya tengo castidad, eso la gané en 7 meses, eso mejor dicho no. Siempre vamos a tener que trabajar la lujuria, siempre van a haber detallitos en la parte sexual, en la parte del adulterio, las impresiones que llegan a nosotros a través de los 5 sentidos. Entonces, la autoobservación nos irá dando a ver cada vez más cosas que antes no veíamos. Entonces, sí, lógicamente, una persona que ya llega a esa segunda montaña, el Cristo, su Cristo interior, elimina los defectos de la pereza, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, de la ira, de la gula y de la envidia. Cuando ha terminado ya de acabar con todas estas semillas del error, entonces ese Lucifer interno se une con nuestro Cristo, nuestra Madre, y es lo que se va a formar el espíritu, es lo que va a poder entrar al absoluto, como una unidad múltiple perfecta. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos que es un hijo de la luz, ya no tiene ni una sombra, una sola sombra ni mancha de los defectos psicológicos. Entonces, hasta ese punto realmente es que vamos a poder decir, ya no tengo lujuria. Ahorita vamos a trabajarla, a comprenderla, a estudiarla. Recordemos, no la vamos a justificar, tampoco la vamos a condenar, sencillamente la vamos a ir trabajando de acuerdo a los méritos que tengamos, a cómo nuestra Madre Divina nos vaya mostrando el trabajo interior. Es importantísimo esto y bueno, allá podremos sentir tal vez que no es tan fuerte como al principio, pero igual siempre la vamos a tener que estar trabajando. Dice Luzmar Rojas, listo, ya te escribí, muy interesante, vale, Luzmar, ya nos escribió entonces para poderle enviar el PDF de este tema. José Cedeño, Melissa, las pruebas de lujuria en sueños las pone Lucifer, claro que sí. Nosotros vamos a tener que trabajar de acuerdo a la conciencia que ganamos acá en el físico, allá en el astral. Entonces, si la persona acá en el físico va haciendo seriamente sus comprensiones, sus meditaciones, sus reflexiones, con esa conciencia que se gana acá en el físico, va a pasar o perder las pruebas en el astral. Ojo, lo que pasa es que a veces pensamos que solamente hay que trabajar la parte de aquí física, lo que vemos, lo que palpamos, esto, y nos olvidamos tal vez de trabajar esa lujuria emocional, esa parte emocional en nosotros. Así que en la mujer a veces puede ser un poco más alimentada, en el hombre tal vez la parte de la lascivia y bueno, todas estas cosas, pero igual la vamos a tener que trabajar. Entonces, muchas veces las personas dicen, bueno, acá físicamente pude negarme ante una mujer muy bonita que pasó, ¿sí? No la miré, pero me soñé que en el astral me identificaba con la mujer y terminaba adulterando. ¿Qué pasó? Ah, bueno, entonces vamos a retomar acá el físico. ¿Qué sucedió? No miré a la chica, para nada, pero vi un tipo que estaba frente a mí y estaba deleitándose mirando a la muchacha. Eso también es un detallito del yo mirón y tal vez me identifiqué con eso, quedó en la mente, idealicé cómo este tipo vio a la mujer y esto va y se manifiesta en ese plano astral. Entonces aquí vamos a ver que todo es un conjunto, ¿sí? Todo, la parte física, la parte mental y la parte emocional o la parte astral. Entonces debemos volvernos muy rigurosos con la autoobservación porque pueden haber detallitos que se nos haya pasado. Entonces allá se manifiestan en el astral, nuestro Lucifer nos los coloca para que nosotros podamos verlos. Es que cuando nosotros vamos a ver allá en el astral y vemos, vemos, allá en el astral nos damos cuenta que realmente no pasamos la prueba
es porque ese Lucifer nos está ayudando, que podamos verla. Ahí nos está dando la pista. Lo que pasa es que a veces nos queremos hacer los locos o nos queremos hacer los tontos. Por ahí como un individuo que una vez se soñó que es fiel y todo y tenía sexo con una mujer y salió diciendo, ah, no, eso es porque yo soy casto y ya no me caigo, no, o sea, y no era la pareja. Entonces ahí debemos mirar, bueno, ¿cómo era esa mujer? Ah, tenía el cabello así, tenía esto así, por qué estaba practicando esto, por qué tal cosa, es ir a estudiar porque allí nos están dando las pistas. Entonces no podemos caer en ese autoengaño. Es decir, que tanto como la lujuria como muchos otros defectos allá en el astral también nos van a probar. Hay muchos retos, hay muchas pruebas que no solamente van a ser en físico, José, sino que también van a ser en el plano astral. Y allí es más real, ¿sí? Allí nosotros vamos a obrar con la conciencia que hemos rescatado. Es decir, que si nosotros no hemos trabajado en nuestra lujuria, pues no esperemos allá pasar las pruebas. Si aquí no hemos trabajado en nuestra ira, pues allá nos vamos a identificar y nos va a tragar ese toro, ese gorila tremendo que representa la ira y así sucesivamente con todos nuestros defectos. Dice José, ¿cómo saber que las pruebas de lujuria en sueños es puesta por Lucifer y no por la logia negra? Ah, no, pues la persona debe aprender a diferenciar a través de la intuición, ¿sí? De alguna forma la logia negra lo hace a través de ataques, entonces esos ataques tal vez debe ser porque la persona no se cierra, ¿m? O la persona no se sabe las conjuraciones. Debemos aprender a conjurar allá en ese plano astral, si es que viene un presunto maestro y nos va a poner una prueba, y si nosotros vamos y conjuramos con el Júpiter, y nos damos cuenta que es un demonio, pues ahí estamos tal cual, dándonos referencia a que eso es algo de esas entidades de la logia negra o de nuestro bajo astral. Y las tentaciones de nuestro Lucifer, pues bueno, si nosotros las pasamos y sentimos como ese éxito, ese triunfo de haberlas podido resolver o de haber comprendido algo en ese sueño, pues entonces ahí vamos a ver con claridad y llegamos acá al plano físico y vamos a tener la sabiduría. Vamos a decir, bueno, ya entendí cómo voy a derrotar a este defecto psicológico. Lo aprendí en el astral. Me lo mostró mi Madre Divina o me lo mostró una parte de mi conciencia para poderlo resolver. Entonces esa es la finalidad, lograr diferenciar entre esas impresiones luciféricas que nos lleva a esa capacidad de arrepentimiento y no de esas impresiones de toda nuestra logia negra, de todos nuestros egos, de toda nuestra bestialidad interna que nos lleva a seguirnos justificando y a seguir en los procesos de degeneración. Bien, entonces así, y bueno, con la conferencia que vamos a ver ahorita el próximo miércoles, nosotros vamos a poder tener más la certeza porque es la intuición. Entonces la intuición es muy importante que la desarrollemos para poder interpretar nuestros sueños. Ustedes van a empezar a tener experiencias del plano astral y ahí se van a dar cuenta de si realmente es algo egoico o es algo, una manifestación de nuestra conciencia o es nuestra Madre Divina que nos está orientando. Es a través de ese golpe intuitivo. Un saludo para Alexa Noticia, José Duque, Ninosca Velázquez, Alan Varela y para Alexis Wilches. Ah, creo que este es Duan, si no estoy mal. Un saludo para Duan también desde Arbeláez, Cundinamarca. Gracias. Bien, listo. Si no tienen más inquietudes, veamos por acá. Ah, por aquí os veo que tiene. Ah, no. Dice José Martín Lemus, muy buenas noches, muchas gracias. José Duque, gracias por la enseñanza. Un saludo para Víctor Palencia, que se encuentra en Barranquilla. Un saludo para José Duque y Ramón Terrones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces veo que ya no tienen más preguntas, más inquietudes. Pedro Rodríguez, te felicito, muy importante las conferencias, las leyes te premian por tu sacrificio adelante. Un abrazo. Bueno, lo importante es que podamos llegar y tener la continuidad y el ánimo de seguir explicando este conocimiento que es algo universal, recordándoles que cada uno de nosotros es un alumno de ese conocimiento, no hay personas despiertas en este momento, no somos ningunos guías espirituales, no somos ningunos maestros, sencillamente somos personas que estamos dentro de la enseñanza buscando también hacer algo en esta existencia, ¿vale? Muchísimas gracias para todos, ahora sí, no les quito más del tiempo, nos extendimos un poco en las inquietudes, pero eso es bueno para poder hacer una retroalimentación, tanto para las personas que ven este tema como para mí que la estoy dictando también. Es una oportunidad de poder comprender y entender más cosas. Ahora sí, entonces, que tengan feliz noche. Nos veremos en una próxima
oportunidad, en un próximo encuentro. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias.